Buenas a todos, yo soy García y hoy tengo el placer de presentaros una nueva sección dentro del canal, así que, dentro intro. En las sombras y en los rincones más recónditos del mundo se esconden criaturas. Mi nombre es García y he estado observándolas y documentándolas durante buena parte de mi vida y ahora os las vengo a mostrar. Bienvenidos a El Bestiario. Y es que hace un mes comencé a trabajar en esta ilustración, y este va a ser el primero de una serie de vídeos dedicados a las criaturas fantásticas, una especie de bestiario que voy a ir dibujando y explicando con todos vosotros. Y claro, para abrir esta sección tenía que escoger a una criatura especial, y los que seguís el canal ya sabéis de qué pie cogeo, así que obviamente he escogido a los goblins, o trasgos, duendes, kobolds o como los queráis llamar, porque telita la cantidad de nombres que tienen. Para empezar, esta ilustración la empecé a hacer después de un largo tiempo que he estado sin pintar absolutamente nada. Y es que tenía que hacerla para la review de la XP Pen 14, que por cierto es la tableta con la que he hecho toda esta ilustración. Y cuando llevo mucho tiempo sin dibujar o no tengo muchas ganas, a veces me abruma el mero hecho de ponerme a empezar. Y es que a veces en estas situaciones ni siquiera sé por dónde hacerlo. Y cuando me pasa eso, después de tantos años dibujando, tengo ya aprendido que lo mejor es hacer algo con lo que estés cómodo y algo con lo que tengas en tu zona de confort, y en mi caso una de esas cosas son los goblins. Así que ya sabéis, si estáis empezando a dibujar es bueno salir de la zona de confort y aprender cosas nuevas. Es más, tienes que hacerlo, pero también está perfecto tener una y sentirte bien y cómodo con lo que haces de vez en cuando, así que no te avergüence dibujar 1000 veces la misma cosa. En este vídeo me voy a centrar en lo que es el goblin como criatura y no tanto en el proceso de dibujo, porque ya tengo todos estos vídeos en los que he hecho eso. Pero si te interesa el proceso de esta ilustración, he creado un curso completísimo en el que hablo de todos los detalles y todas las partes del proceso. Además, lo he dejado tirado de precio. Pero para no enrollarme más con esto, si estás interesado, te lo cuento al final del vídeo junto con otra sorpresita. Y ya sabéis que para empezar cualquier ilustración o trabajo, lo primero que hago siempre es buscar referencias. En este caso, además, tuve que leer e informarme bastante sobre goblins para poder hacer este vídeo, porque realmente casi todo lo que sabía sobre ellos eran solo cosas que les suponía. Y es que, aunque son unas criaturas súper típicas, realmente son unas de las que más pasamos por alto por ser cómicas y pequeñas, y sin embargo son de los seres que aparecen en más culturas y que más folclore tienen. Y al menos en mi caso, hasta hacer este vídeo tan solo sabía sobre ellos que eran pequeños, feos, traviesos y a veces malos hasta la médula. Y todas estas referencias las busco en internet, libros, vídeos o en el caso de esta ilustración las saco yo mismo. Y es que a veces a los dibujantes nos es más cómodo sacarnos nuestras propias referencias para las poses que buscarlas. Así que me grabé un poco haciendo el tonto en distintas poses y ángulos. Ah, y también me escondí de una avispa, pero eso es otra historia. Y ahora, pasando a hablar de los goblins, podría contaros de dónde parece que salió la palabra y de dónde parece que vienen sacados directamente de la Wikipedia, pero ni soy filólogo ni historiador, así que prefiero saltarme esta parte, que sinceramente es de las que más me aburre en este tipo de vídeos, así que me la voy a saltar y voy a pasar directamente a las historias, que es la que me gusta. Ahora vamos a hablar de goblins. Para empezar, no existe un solo goblin. Aparecen en muchas culturas diferentes y reciben muchos nombres. Están los trasgos, duendes, kobolds, gremlins, redcap, calicantrazos, mazamurielo y casi tantos nombres como países. Es más, probablemente haya más nombres que países, porque tan solo en España tenemos mínimo 3 nombres para ellos, y lo mismo pasa en Grecia y en Italia. Así que primero voy a hablaros un poco de distintos tipos de goblins en diversas culturas, y luego paso a hablaros de lo que entendemos como goblins normalmente. Aunque todas estas criaturas parece que se han englobado bajo la palabra duende, que sería la versión española de goblin. Muchas criaturas que tienen algunas características parecidas, pero que en realidad son muy distintas. Vendría a ser como decir que, como los humanos y los chimpancés somos primates, somos la misma especie, y no creo que nadie esté de acuerdo con eso. Aunque es lioso porque parece que el duende en España también es una criatura en concreto muy parecida a los goblins, y se ha llegado a incluir aquí a criaturas como los leprechauns, los enanos o los gnomos, que nada tienen que ver con lo que entendemos por duende o trasgo, que esta última sería la palabra española que más usamos para referirnos a lo que entendemos como goblin. Este ser viene de zonas del norte de España como Galicia o Asturias, y también está el estrago, de nuestros vecinos del norte de Portugal, que es casi idéntico al trasgo. Bueno, en Castilla al parecer les llamábamos martinico, pero creo que hay cosas que es mejor olvidar. Y aunque ahora también usamos trasgo para referirnos a los goblins, probablemente si una persona de hace 100 o 200 años viese este dibujo no reconocería un trasgo. De primeras no eran verdes, llevaban gorros, cojeaban de un pie y tenían un agujero en la mano izquierda. Y es que es curioso, porque se les describe más como lo que ahora entendemos por un duende, un gnomo o un elfo de los pequeñitos que por un trasgo. Y pasa al contrario con los duendes, que por descripción son los que más se parecen a un goblin. Vamos, que son
calcados, pero la mayoría pensamos en los duendes más como seres bondadosos y más relacionados con las hadas, pero esto es una apreciación completamente personal. Y os cuento este caso porque me ha parecido muy curioso, pero de aquí en adelante solo voy a hablar de las criaturas que encajen con lo que entendemos como goblin. Y es que cada una de esas criaturas tiene ciertos rasgos distintivos, pero todas comparten algunos rasgos entre ellos. Para empezar, son pequeños, feos, codiciosos y traviesos y a veces malos hasta la médula, pero a mí siempre me ha dado la impresión de que no son malos como otros seres de fantasía, como pueden ser los orcos, demonios y otro tipo de monstruos. Y es que, como en el caso del trasgo, también hay historias en las que son espíritus serviciales del hogar, pero por lo que sea, esa historia parece que no ha calado tanto. Yo en la mayoría de historias los veo curiosos e ingenuos, pero con un lado malo, como el típico niño que es como un grano en el culo, un poco al estilo de Daniel el Travieso o Zipi y Zape, y es por eso que me resultan tan graciosos y me gusta tanto dibujarlos. Y es que he dibujado una barbaridad de goblins, leñe, si ya he hecho 2 vídeos de procesos de goblins y hasta en mi miniatura y el banner del canal hay un goblin, así que perfectamente podríamos decir que es la mascota oficial del canal. Pero también hay historias en las que son una auténtica pesadilla, y literalmente además. Y es que los goblins, kobolds o duendes, esta última es la criatura más parecida que tenemos en España, son descritos con pieles pardas o verdosas, feos, pequeños y que habitan las casas. En muchas historias se les pone como simplemente gamberros, que roban objetos del hogar, los tiran, revuelven o los cambian de sitio, y también son los responsables de los ruidos de las casas, pero en otras arrastran terribles pesadillas hasta las camas de la gente y las introducen en nuestros oídos para atemorizarnos. Además, en casi todas las historias son o muy difíciles de ver o directamente invisibles para los adultos, y solo pueden verlos los niños. Son longevos, llegando a vivir casi 500 años y les aterroriza el hierro y el acero. Aunque parece que son de tradición celta, realmente no se dejó de creer en ellos con la llegada del cristianismo, y sus historias nos acompañan hasta hoy. En los relatos más macabros, secuestran a las mujeres y niños y los esconden bajo tierra, o secuestran a los bebés recién nacidos y los cambian por uno de sus niños deformes y malvados. Y esta última me da un poco de pena, porque, por lo que he leído, parece que era una historia generalizada que se usaba para justificar el nacimiento de un niño con malformaciones, con trastornos genéticos o neurodivergentes. Pero cambiando de tema, me parece muy curiosa la forma que tuvo el cristianismo de englobarlos en su imaginario, y es que, aunque no te encontraras alusiones a ellos en la Biblia, parece ser que para justificar sus historias se les consideró criaturas que en la lucha de Dios y Lucifer no se pusieron del lado de ninguno de los dos, quedando como neutrales, que puede sonar guay y tal, pero no era nada bueno, y están pendientes de juzgar hasta el día del juicio final. Esta sería la descripción general de los goblins, duendes y kobolds, solo que en algunas historias, dependiendo de la región, vagan por el mundo y en otras viven bajo tierra o en cuevas o minas y ligeras variaciones. Pero hay versiones mucho más malvadas de los goblins. La más temible que me he encontrado es la del Red Cap, que son unos goblins de Gran Bretaña que viven en las ruinas de los castillos y matan a toda persona que entre en sus dominios. Además, tienen que hacerlo porque su gorro rojo que les da el nombre es rojo porque está teñido con la sangre de sus víctimas, y en caso de que se secase, por estar mucho tiempo sin matar, ellos mismos morirían. Una historia bastante mal rollera que supongo que se la contarían a los niños para que no jugasen en las ruinas de los castillos, que pueden ser peligrosas. En Italia también tienen varios, el típico es el Mazzamuriello, que significa la gente pequeña, aunque ese se parece más a un elfo, sería un poco como el trasgo que tenemos nosotros. Pero me ha parecido el curioso el Scazzamuriello, que es una versión que tienen del goblin que es invisible, se mete en las casas por la noche y se sienta en el pecho de la gente. Estos, al despertarse, se quedan paralizados, y pueden sentirle por su peso pero no verlo. Me ha parecido muy curiosa esta historia porque parece que la usaban para explicar la parálisis del sueño, cuando en la mayoría de culturas se utiliza el sucubo u otro tipo de demonios para esto. Para terminar con las historias particulares, os voy a hablar de la criatura que encaja como goblin, que creo que es más diferente al resto, el Calicantrazos. Esta es una criatura que aparece en muchas culturas del sudeste de Europa, entre ellas la griega, aunque en Grecia también estaban los kobalos, que parecen ser el origen de los kobolds, y estos encajan también con la descripción. Pero volviendo a los Calicantrazos, estos goblins viven todo el año bajo tierra, serrando el tronco del árbol del mundo, que es el árbol que sostiene la tierra, y el cual cuando muera todo se acabará. No pueden salir a la superficie salvo del 25 de diciembre al 6 de enero, durante el solsticio de invierno. En ese momento se olvidan del árbol y salen a la superficie a atemorizar a las personas. Son nocturnos y se pasan el día escondidos del sol. Como en el resto de historias, son traviesos más que malvados y un poco tontos. Para protegerse de ellos, dejaban las chimeneas encendidas durante los 12 días del solsticio, y algunos quemaban zapatos viejos para que el olor les espantase. También dejaban un colador en la puerta de la casa, el cual al encontrarse se pasarían toda la noche contando los agujeros hasta que saliese el sol y se tuviesen que esconder. O si pronunciaban el número 3, se morirían, porque era un número sagrado que no podían pronunciar. Lo más gracioso de toda esta historia era que al volver el día 6 de enero, se encontrarían que el árbol se había regenerado de todo el tiempo que habían pasado serrándolo ese año, ya que cuando lo dejan al 25
25 de diciembre está a punto de caer ya, pero esos 12 días le son suficientes para regenerarse, y así pasa todos los años. Y antes de pasar a hablaros sobre los goblins actuales, quiero hacer un pequeño inciso sobre mi ilustración, y es que en un principio esta sí iba a quedar así, era solo un dibujillo rápido de un personaje para una review de una tableta, pero escribiendo este otro vídeo me quedé mirándola y dije, no se puede quedar así. Y es que conforme iba escribiendo el guión de este vídeo, vi que tenía que rodearle las cosas que yo relaciono con los goblins, y que tenía que ser una ilustración que pudiese tener colgada en casa, que de eso luego os cuento algo. Así que volví a ver Krita y me puse a darle caña de nuevo. Volviendo al tema de los goblins, en la actualidad se habla mucho de cómo El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien en general ha moldeado la fantasía moderna, pero realmente la percepción general que tenemos de la mayoría de criaturas ha cambiado mucho respecto a las historias de Tolkien, donde goblin es una manera más de referirse a los orcos, pero de pequeño tamaño y en su mayoría son tontos y malos malísimos. Bueno, esto último sin ninguna excepción. Y es curioso que en la mayoría de historias se les hace ver malos o estúpidos, y sin embargo a día de hoy les solemos relacionar con la ingeniería, científicos locos, comercio, y los vemos como criaturas inteligentes con un toquecito de idiotas y un poco cabroncetes. No quiero señalar a nadie, pero estoy bastante seguro de que esto es cosa del World of Warcraft. Pero creo, y esto es solo mi opinión, que ya no nos formamos tanto las ideas de las criaturas mitológicas a partir de los cuentos y los libros. Y es que la mayoría de criaturas que conocemos a día de hoy las conocemos por el cine, videojuegos o incluso los Warhammer. Hablo de forma general, que sé perfectamente que hay muchas personas que leéis un montón todavía, pero aún así creo que se nos quedan más grabadas las representaciones audiovisuales, y estas, por muy fieles que puedan ser a una obra, siempre la reinterpretan o ponen una visión por encima de otra. Sinceramente, como persona que le ha metido muchísimas más horas al World of Warcraft de las que le gustaría reconocer, tengo que decir que por mucho que me gusten y haya leído historias como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Crónicas de la Torre, The Witcher, Crónicas de la Dragonlance y otras muchas, al final, gran parte de mi imaginario no viene de esos libros, sino de sus películas, videojuegos y en concreto del a la vez maldito y bendito WoW. Y bueno, también de los Warhammers y las cartas Magic, que la verdad también les he metido bastante rato. Y puede que Tolkien sentase las bases de esta fantasía, pero creo que ha evolucionado bastante como para desmarcarse de ella, sinceramente. Mismamente, las propias películas y contenido audiovisual del Señor de los Anillos se ha desmarcado mucho de la obra de Tolkien, que es de donde la mayoría sacamos nuestro imaginario y no de los libros. Mismamente, hablando de goblins, los trasgos en las películas parece que son criaturas pues casi completamente distintas a los orcos, cuando en los libros, y esto cogedlo con pinzas porque tampoco soy ningún experto en Tolkien aunque me guste su obra, parece ser que los orcos y los trasgos son la misma especie. Así que en realidad ya no sé cuánto de todo esto es cosa de Tolkien o cosa de toda la gente que ha trabajado sobre el mundo que creó Tolkien. Y todo esto lo digo porque a día de hoy parece que la versión que se ha quedado para la mayoría es ese goblin verde con nariz y orejas largas y puntiagudas, y que, como he dicho, es ingenuo, manitas, inteligente y solo medio malo. Por ejemplo, en World of Warcraft el goblin realmente es eso, un ingeniero, inteligente, científico, también son comerciantes y son neutrales, no son ni buenos ni malos. A mí sinceramente, la versión y el diseño de los goblins en World of Warcraft es la que más me gusta. Se han quedado un poco como un personajillo cómico recurrente en la fantasía, que a ver, siguen habiendo goblins que son malos y tontos. Por ejemplo, en Goblin Slayer son así, unos auténticos demonios. Pero también, retomando esa vertiente que a día de hoy parece estar más olvidada, en la que eran buenos y ayudaban con las tareas de la casa, tenemos representaciones a día de hoy, por ejemplo en Harry Potter, que, a ver, sé que son elfos domésticos y que los goblins son los de Gringotts, los cuales tiran más al otro tipo de goblin, codiciosos, inteligentes y un poco malos. No son malos, solo son otra raza que se mueve por otros ideales. Vale, ok, con sus ideales serán todo lo buenos que quieras, pero desde los nuestros son malos. Pero me diréis que los elfos no cumplen con toda la descripción también, solo que parecen estar más basados en las historias buenas, como la de los trasgos, en las que son espíritus del hogar serviciales. También hay más historias de este tipo, como por ejemplo los hobgoblins, pero como he dicho, como no entraba dentro de la descripción de goblin, me lo he saltado. Es más, el tema de que para liberar a un elfo doméstico su amo le tiene que regalar una prenda de ropa es igual que en las historias de los hobgoblins, que son uno de tantos tipos de goblins de las historias en los que si lo quieres expulsar de tu casa tenías que regalarle una nueva prenda de ropa. En España, para expulsar a un trasgo de tu casa tenías que mandarle una tarea que no pudiese hacer, pues son muy orgullosos y no les gustaba fallar, y esto también encaja bastante en lo que viene a ser un elfo doméstico. También en la serie de Desencanto, elfo parece ser una especie de trasgo, aunque el resto de la raza de elfo no lo parezca. Pero bueno, si habéis visto la serie sabréis por qué es. Así que ya veis, el término goblin recoge muchos tipos distintos de criaturas, y en resumen hay tantos tipos de goblins como personas que se hayan sentado a escribir sobre ellos o dibujarlos, y creo que por eso son una de las criaturas que más me gusta dibujar junto a los dragones, porque dan muchísima libertad a la hora de representarlos, y es que dentro de unas normas muy amplias todos entendemos que son goblins.
Les puedes hacer listos, tontos, malos, feos, buenos, gordos, del color que te dé la gana y todo el mundo va a seguir entendiendo que es un goblin. Y aun con todo lo que se les ha dibujado, sigue habiendo hueco para tener tu propio goblin y ser original. Vamos, no es por tirarme el pisto, pero yo creo que mis goblins son bastante reconocibles. Además de graciosísimos, por supuesto. Y es que a veces empezamos a dibujar porque sí, para pasártelo bien o para echar el rato, y de repente nos vemos sumergidos en ese dibujo o mundo que estamos creando. Y para mí, esos son los momentos por los que de verdad merece la pena dibujar. Y justamente eso me ha pasado con esta ilustración. Empezó siendo algo que tenía que hacer simplemente y de repente me vi que la estaba gozando muchísimo. Así que al terminarla decidí imprimirla, porque tenerla en físico y poder apreciar los detalles es una sensación que me encanta. Y es que por mucho que me guste pintar en digital, tener una copia física o un original es algo que no se puede comparar. Y ahora yo creo que está en un ambiente un poco más goblin que antes, rodeado de cachivaches, artefactos detonativos y artilugios del día final. En total la ilustración fueron unas 8 horas de dibujo, aunque además de todo eso hubo mucho trabajo de referenciarme y bocetos y ese tipo de cosas. La idea era un poco que estuviese rodeado de un tesoro enorme, artefactos, tecnología, pero que al final lo que realmente le interesase era saber qué hacía ese botón. Porque yo a los goblins sobre todo me los imagino como criaturas curiosas, y eso es algo con lo que sinceramente me siento muy identificado. Y a ver, claro que creo que hay cosas que sigo teniendo que pulir y mejorar en mi trabajo, aunque ya sabéis, pasito a pasito. Pero sinceramente he quedado muy contento con el resultado final, y es que creo que también hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, hay muchas veces que me cuesta hacer detallitos ornamentales como esta calavera del artilugio del día final, pero en esta ocasión me mola mucho cómo ha quedado con ese acabado cromado, o la calavera maligna de la esquina, que quién sabe, puede que fuese el anterior dueño del tesoro. Y es que he intentado hacerla con unos trazos más sueltos y que se viesen a simple vista y oye, yo creo que ha quedado bastante bien. Aunque creo que una de las cosas que más me he centrado en esta ilustración ha sido en el oro del suelo, y es que aunque ningún objeto está interactuando con otro, realmente es ese oro lo que los une, o mejor dicho, la luz que refleja ese oro, porque no siempre hace falta que todos los objetos estén interactuando con otros en una escena para conseguir que se vea real y que tenga una atmósfera buena. A veces simplemente la propia luz puede unificarlo todo, y es que no hace falta hacer cada moneda, pero lo que sí que es necesario es hacer que se sientan que están ahí y también que esa luz dorada que reflejan bañe toda la escena y la unifique. Y sinceramente creo que eso lo he conseguido bastante bien. Y la sorpresita que os tenía que contar es que si os gusta esta ilustración y queréis tenerla, he abierto una tienda online donde podéis comprar reproducciones de altísima calidad de esta y de otras de mis ilustraciones. Encontrarás los links en la descripción. El envío es a todo el mundo y comprando cualquiera de mis trabajos estás ayudándome a poder seguir con este proyecto. En cuanto al bestiario, pues vamos a ir viendo cómo funciona esto, pero a mí la verdad que ha sido una sección que me ha gustado muchísimo hacer y que quiero hacer muchas más para el canal. Así que para saber si te ha gustado, deja un like, comenta, suscríbete y todas esas cosas. Así también YouTube sabrá que te gusta y lo recomendará a más gente. Hasta aquí lo del bestiario, y ahora, para todos los que estéis interesados en el proceso de trabajo de esta ilustración, junto con este vídeo y la tienda online he lanzado mi primer curso, en el cual explico paso por paso y con todo lujo de detalles el proceso de este trabajo. Además os cuento trucos que tengo, cómo doy los toques finales y finalizo el trabajo, y también incluyo el archivo original para que lo podáis ver como queráis en Krita. Y también incluyo mis recursos de Krita, o sea, mi pack de pinceles y mi espacio de trabajo preconfigurado. El curso es con programas completamente gratuitos, pero también explico cómo hacerlo en los programas más top de la industria, como puede ser Photoshop, por ejemplo. Así el curso te servirá para cualquier programa. Y como quiero que sea accesible para la mayor cantidad de gente posible, lo he puesto por solo 20 euros, que es un precio súper ajustado para todo lo que tiene, de verdad. Pero es que además, como oferta de lanzamiento y por ser el primer curso que saco, le he puesto un 25% de descuento y así lo podréis comprar por tan solo 15 euros. Pero daos prisa que esta oferta solo va a estar disponible durante 2 semanas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda dejar un like, comentar y puedes suscribirte si quieres estar al tanto de mis próximos vídeos. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo.